los siguientes minutos nos va a estar acompañando el reverendo Carlos Martínez, el superintendente nacional de la Iglesia Wesleyana en Chile, hermanos, y él va a seguir en el tema, hermanos, de la concientización misionera y en el tema de la generosidad. Así que, Pastor Carlos Martínez, bienvenido. Vamos a sacar papel y lápiz, hermanos, y vamos a sacar esas conclusiones tan especiales. Gracias, Pastor. Gracias, siervo del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. La verdad que hemos recibido un cúmulo de enseñanza, de testimonio, de vivencias, de la temática misma que voy a compartir algunos pensamientos que nos han enriquecido, nos han tocado, nos han confrontado, y ha habido una impresionante respuesta también en hombres y mujeres. Y yo creo que no solamente los que han pasado al altar, los pastores, todos de una u otra manera hemos sido bendecidos. El Espíritu Santo nos ha guiado de una forma extraordinaria. Comenzamos con nuestra actividad de junta, como Junta Iberoamericana. Tuvimos la reunión con los superintendentes en un clima de unidad, en un clima muy especial, siendo probados evidentemente por las circunstancias que ustedes bien conocen. No obstante, el Espíritu nos ha ido guiando porque estamos dando pasos de fe, estamos dando pasos de adulto en el sentido espiritual, y creo que esta atmósfera de espiritualidad es tremendamente fundamental para subir los niveles de espiritualidad, los niveles de compromiso como líderes, como superintendentes, como pastores, y todos los líderes que cumplen diferentes roles al servicio de Cristo, al servicio también del reino del Señor y por ende de la iglesia wesleyana. Yo creo firmemente que Dios nos conecta con propósito. Voy a compartir algunas cosas antes de entrar en los pensamientos que voy a compartir. Nótese que tuvimos dos conferencias acerca de esta temática, porque no establecimos ponernos de acuerdo, y fue el pastor Fernando Martínez y el pastor José Maquela. Pero la Biblia es un manantial de riqueza, y yo voy a tocar un par de pasajes bíblicos donde la Biblia va a estar hablándonos prácticamente. Entonces va a ser algo muy sencillo, pero sin embargo no por esto no profundo. Y cuando hablo de que Dios, yo creo firmemente en las conexiones de propósito, que Dios nos conecta a veces con personas, nos conecta con hombres de reino para propósitos mayores, pero de igual manera nos conecta con personas. Y cuando estamos hablando en esta área del Medio Oriente, Fotizo en especial, y toda esa área de países donde hay una influencia predominante de musulmanes, y donde vemos todos los efectos colaterales que ha producido y lo difícil que significa llegar con el mensaje a esos lugares. Hace un poco más de un mes, recibí un llamado telefónico donde me contaban del fallecimiento de una persona de 29 años de edad, madre y esposa de 29 años de edad, casada con un sirio, un empresario importante con una cadena de supermercados. Esta joven chilena se había criado en la iglesia nuestra cuando era niña, había participado de la escuela dominical, su hermana era parte de la iglesia, se fueron a otra ciudad, pero luego ella ya creció, se desarrolló, mantuvo su fe cristiana y se casó con este sirio, y en una forma sorprendente, inesperada, en un accidente se cae de un caballo, se desnuca y muere. Me solicitan el templo y bueno, en forma inmediata yo accedí y me avisan por la mañana. Entonces me dispongo a prepararme y preparar un buen mensaje
para compartir sabiendo que iba a tener una audiencia de fotizo. Voy a hablar en ese mismo lenguaje de armenio y de sirios, en cantidad, todo lo que significa la ciudad de Osorno, la 10ª región de Santiago, porque estas familias son muy unidas entre sí, se dedican mayormente al comercio. Pero cuando llegué al templo, el templo está, aquí tengo algunos hermanos que han venido y que son de la iglesia, de una de las iglesias que pastoreo en Chile, estaba no solo lleno, sino estaba repleto. Y al entrar al templo, entonces se acerca uno de los familiares y me dice: pastor, toda esta familia, mire todo los de Fotizo, los de armenios y también sirios, son católicos ellos. Ellos son católicos, ellos huyeron por la persecución, se identificaron como cristianos y por ende tuvieron mucha dificultad y llegaron a Chile, pero son católicos nominales, católicos de nombre, esa es la realidad. Entonces dice: ¿usted le pudiera dar oportunidad al sacerdote para que dé unas palabras de condolencia? Y bueno, a mí no me pareció inconveniente porque yo dije: el Señor ha permitido, porque el templo católico se había quemado, estaba totalmente quemado, entonces la iglesia católica estaba sin templo. Entonces yo accedí a facilitarle el templo, como yo iba a predicar, entonces preparé y compartí un sólido mensaje, claro, la palabra exaltando a Cristo y dirigiendo palabras muy, muy directas a Saki Vikandi, que era Mire, cuando llegué, subí inmediatamente a consolar a un hombre que estaba extremadamente afligido, destruido, lloraba como un niño desesperado. Su esposa, 29 años, había muerto, dejando 2 hijos, uno de 3 meses y otro de 2 años y medio más o menos, y de 3 meses, 2 niñitas pequeñas. Entonces el golpe emocional fue tremendo. Y bueno, oré allí, lo abracé, lo bendije. Luego, toda esa gente muy atenta escuchó la palabra. Yo dirigí palabras muy directas hacia él. Saki Vikandi, como hombre de Dios, y cualquiera no tiene ninguna palabra, por mejor que sea y por más rebuscada, que vamos a buscar para consolar en circunstancias como las que tú estás viviendo. Pero el Dios que voy a predicar es el Dios de toda consolación y Padre de misericordia. Entonces fue una oportunidad muy especial. Pero cuando le di la oportunidad al cura, yo pensé que el cura me iba a dar un saludo aquí, este cura sube para arriba. Y claro, cuando lo veo que sube para arriba, me quedé en la plataforma, me senté en un lugar así, en la plataforma, y con el templo repleto, pero repleto prácticamente mayoría católicos y de Fotizo, y sirios y armenios. Entonces el cura sale y vienen sus servidores y le traen claro, no fue la tola, ¿cómo se llama? Sí, no, tiene un nombre eso, pero no, la estola, sí, porque no era completa, era solamente. Bueno, lo dejé al cura, no voy a entrar en muchos detalles, verdaderamente. Bueno, entonces tuve ese día, luego al otro día también prediqué, y también en el cementerio con una presencia, pero impresionante, de empresarios, de turcos, y fue muy interesante porque la palabra es la que trae consuelo, la presencia de Dios es la que trae consuelo. Yo por encima de prejuicio, por encima del fariseísmo que a veces está en el más de alguna vida, no, yo veía ahí una población que nunca iba a tenerla al interior del templo y que iban a estar muy atentos para sembrar la palabra de Dios. Por ejemplo, en una ocasión me acerco
donde, o él, me acerco a saludar a un varón que se llama Valleli. Valleli es un hombre conocido no solamente en el sur de Chile, sino en gran parte de Chile, porque es un empresario extremadamente exitoso, conocido, el señor Valleli. Y bueno, ahí el señor Valleli me dio la gratitud, gracias por la palabra, o sea, no me lo dice en el lenguaje nuestro común. Y yo comienzo a conversar y le digo, ¿de qué nacionalidad eres? Ya es un hombre más mayor, pero yo le digo, ¿de qué nacionalidad eres? Me dice, bueno, soy de Fotizo. ¿Y de dónde? Ah, bueno, yo nací en tal ciudad. Bueno, en esa ciudad estuve yo el año pasado. Bueno, y establecimos contacto. Pero aparte de hablar de esto, de la ciudad, y él decir que toda su familia y toda su parentela está prácticamente en esa misma ciudad, luego yo tuve la oportunidad de decirle, mire, usted ha sido un hombre exitoso. Nadie puede desconocer el éxito económico que usted ha llevado. Usted ha producido, ha dado fuente de trabajo, y comencé a lisonjearlo un poco. Pero luego le dije, pero ¿ha pensado, tiene pensamiento acerca de la eternidad? Si su corazón dejara de latir hoy, ¿está preparado? 29 años murió esta joven, le dije. 29 años. Entonces fue una oportunidad impresionante. ¿Pero qué pasó? Al otro día Saki Vicandi me llamó a mi celular. Me llamó a mi celular y me dice, pastor, estamos muy agradecidos de la iglesia, muy agradecidos del amor, porque usted, no siendo católico, usted no ha pasado el templo. Y ese sentir y esa gratitud la expresaba. Inclusive algunos decían, nunca hemos estado en un templo tan hermoso. Bueno, yo sacaba pecho. Porque efectivamente en la ciudad de Purranque el Señor nos ha dado un templo hermoso interiormente, y interiormente un armenio que se fue huyendo, se convirtió a Cristo y se convirtió en la cárcel. Fue una experiencia tremenda, tremenda. Ese armenio me ha hecho amigo. Bueno, él hizo una decisión por Cristo y bueno, él me proveyó todo ese cielo raso. O sea, nosotros lo pagamos. Y como Dios me ha dado un testimonio de un hombre de respeto, de un hombre de integridad, de un hombre que la palabra que uno declara y se compromete la cumple, hermano, Dios hizo una obra milagrosa que no tengo que entrar en tantos detalles, pero Dios fue glorificado. Hermano, el testimonio, quedó un testimonio tremendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con Saki Vicandi? A Saki Vicandi me lo estoy visitando. Y estoy orando por él. Inclusive con Betancourt, con el pastor de Panamá, cubano ya radicado ahí, residente ya en Panamá, Adonis Betancourt, aproveché de llevarlo también. Y el hombre se siente, él mismo siente que cuando fui con Betancourt, hay una paz, hay algo extraordinario que pasa. Claro, y él llora, porque entonces Dios ha permitido esta oportunidad de entrar en lazos, en conexión con esta misma gente, que nosotros estamos tan interesados de llevar el mensaje a esos lugares, pero yo tengo, por ejemplo, el cónsul sirio. El cónsul sirio, tenemos una muy buena relación, porque yo fui presidente de la Unión de Pastores de la provincia y de la ciudad por 12 años consecutivos. Y yo renuncié prácticamente a cualquier cargo cuando asumí ya la Junta Iberoamericana, porque ya tenía una responsabilidad aparte de otra. Entonces eso me permitió tener mucha relación en el ámbito de autoridades. Y entonces con él tenemos una relación muy cercana con el cónsul sirio. Inclusive el cónsul sirio, cuando supo que yo iba a Fotizo, él mismo, y yo perdí esas indicaciones, pero las tengo ahora, él me dijo, mire, si ustedes quieren ganar cristianos y establecer una iglesia, porque a él yo le dije, no, nosotros tenemos el proyecto de establecer una iglesia allá. Me dijo, mire, ustedes tomen estas ciudades, me dio ciudades específicas donde allí hay cristianos.
Me dijo, la ciudad que han escogido no es la mejor. Esa fue la opinión de él, del cónsul sirio. Yo creo que Dios tiene un propósito también con toda esta temática y con todo esto, señor Chemsi, que estuvo una cantidad de personas que en alguna manera me ubicaban un poco, pero ahora tuve la oportunidad de confrontarlos con el mensaje de Cristo con mucha claridad. Con mucha claridad. Inclusive hubieron empresarios que no siendo turcos, pero como se mueven en esa esfera empresarial, soberbio, este es un soberbio, pero sin embargo allí entró y escuchó la palabra de Dios, el concesionario de Peugeot, el señor Cid, ahí. Bueno, privilegio tremendo. Amarrando en alguna manera todo lo que de Dios hemos recibido, hermano. Yo tengo unas palabras, son unas palabras para tomar los pensamientos que voy a compartir en esta oportunidad. Una palabra, se ha hablado de propósito. Y propósito no es otra cosa que tener claro el llamado que Dios nos ha hecho. O sea, Dios nos ha llamado, tiene que haber claridad en nosotros y el propósito ha sido claramente expresado en las diversas enseñanzas. Dirección. Otra palabra que creo que es muy importante y en alguna manera amarra con todo el desarrollo de esta reunión. Tiene que ver con el lugar que desarrollamos nuestro ministerio. La otra palabra que comparto es mensaje. Y el mensaje es el contenido de nuestra enseñanza, el contenido de nuestra predicación, que no es otro que exaltar a Cristo y enfocar nuestra vida en Cristo Jesús. O sea, el mensaje, el cumplimiento de la Gran Comisión está en verdaderamente levantar al Cristo muerto y resucitado para la gloria de Dios. Verdaderamente es nuestra responsabilidad. Entonces, hermano, en todo lo que se ha dicho, en todas las apelaciones que los predicadores, los que han desarrollado los talleres, han apuntado que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, amar a Dios en profundidad, amar a Dios. Y el amor de Dios no es un amor romántico, un amor de telenovela, un amor de poesía, sino el amor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, el amor con nuestra mente. Amar la palabra, ser esclavo de la palabra, es decir, vivir en el poder de la palabra, vivir dependiendo de la luz que la palabra nos puede proporcionar. Y junto con amar la palabra, amar a Dios profundamente es amar el llamado que Dios nos hace. Vi algunas camisetas de algunas de las iglesias y los que han estado trabajando aquí, el despertar misionero. El despertar misionero. Estas reuniones son fenomenales, espectaculares, hermano, y el ambiente de presencia de Dios, porque despierta, sacuda al creyente que entra a veces en una etapa de confort. Yo sé que Dios tiene llamados diversos, llamado específico a los campos misioneros, a lo tan cultural, pero también están las misiones urbanas y es todo el proceso, como desarrollaba uno de los talleres, desarrollaba el pastor Rodrigo Soto, que estuve desarrollando todo ese proceso que tiene que ver con el creyente que acepta el llamado de Dios. Llamado, saber el llamado de Dios. Yo tengo convicción de que Dios me ha llamado. Tengo el llamado de Dios como ministro de Dios. Y a mí en 2 ocasiones, por ejemplo, un senador quiso, y un senador que no es del área regional donde nosotros vivimos, es de la zona austral, Punta Arena. Él me llamó por varias ocasiones que quería conversar conmigo. Finalmente, junto con un hermano que me acompañó como escudero a una campaña evangelística en Santiago, entonces accedí, y estoy hablando de pocos años, accedí a la reunión en el Congreso, precisamente con este senador de la República. Y el senador de la República me dice, pastor, usted está en conocimiento del partido político que nosotros estamos organizando y tiene la finalidad de ser un partido con un énfasis regional. Y nosotros hemos seguido su liderazgo. Y hay tanta población evangélica. Y nosotros hemos seguido su liderazgo y usted podría ser un candidato. Hemos pensado que usted puede ser candidato a diputado.
En otra ocasión los pastores en un momento me dijeron que podría yo, por la influencia, por tener unidad con los ministros de todas las organizaciones cristianas, no, te pueden lanzar como alcalde, como concejal. Pero yo respondí, no, yo tengo muy claro mi llamado. Dios me llamó a ser un comunicador de la verdad. Dios me llamó para ser un pastor del rebaño. Dios me llamó para ser un predicador del evangelio. Entonces, eso lo tengo claro. Le agradecí la consideración, pero dije, no es posible. En otra ocasión, hablando en esta temática de influencia, cómo Dios nos llama a ejercer influencia, estando en uno de esos tradicionales tedeum evangélicos. Los tedeum evangélicos ya son 40 años, o más de 40 años, que ya es tradicional en la República de Chile tener un servicio de autoridades, con las autoridades, con todas las autoridades, en todas las ciudades, por las grandes ciudades, las ciudades más pequeñas, inclusive hasta pueblos pequeños, reúnen a sus autoridades y tenemos un servicio de acción de gracia. Dios me ha dado la oportunidad de predicar en muchas ocasiones en esos servicios de acción de gracia en presencia de autoridades. He tenido el privilegio de predicarle hasta un presidente de la República. Son honras que Dios ha dado. Pero en esa ocasión yo recuerdo haber bajado, porque compartí una palabra muy especial, y bajé las escalinatas del templo y me acerqué a las autoridades eclesiásticas, pero también a las autoridades políticas que estaban mayormente más cercanas, y le dije, yo tengo una clara convicción que Dios me ha llamado para ser un predicador de la verdad, un profeta de las buenas nuevas, un anunciador del mensaje de Cristo, y yo soy parte de la voz profética de la iglesia. Y sabe, le dije a ellos así, le dije, sabe la convicción que tengo, que aparte de ser un predicador del evangelio, Dios me ha llamado para ser un consejero de los políticos. Tómelo o lo deja. Tal gobernador, alcalde y todo, lo toma o lo deja. Pero Dios me ha preparado para ser un consejero en el aspecto moral y espiritual. Y eso fue una bomba, porque fue una bomba. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque dentro de la misma semana, el gobernador, que dice que en principio un periodista me dijo, ¿sabe? Eso no le cayó nada de bien al gobernador. Pero pasó una semana, y el mismo gobernador de la provincia me llama a mi teléfono celular. Y me dice, pastor, la verdad que ustedes son una reserva moral, dice. Tiró unas palabras de elogio. Y me dice, pastor, con motivo de la implementación del plan cuadrante de Carabineros de Chile, viene el director general, es decir, el mero, la autoridad máxima de la policía de Carabineros de Chile, viene y se va a implantar el plan cuadrante. El plan cuadrante era un plan de seguridad. Entonces, ¿y en qué consiste? Le digo yo por el teléfono. Consiste, pastor, que vamos a hacer un puerta a puerta. Entonces vamos a dividirlo en dos grupos. Entonces queremos que usted nos acompañe. Va a estar el coronel de Carabineros de Chile, voy a estar yo, etcétera, y queremos invitarlo a usted. Entonces vamos a entrar a las casas, el carabinero en 2 minutos va a ofrecer en una literatura, y queremos que usted hable en 2 minutos a cada hogar de los beneficios del cristianismo en la vida de la familia. Y yo daba gloria a Dios porque lo que declaré, como decía nuestro hermano Denis, lo que declaramos, hay vida o muerte en nuestras palabras. Hay vida o muerte en nuestras palabras. Entonces, hermano, estas palabras que le he mencionado, de una u otra manera han sido declaradas y mencionadas en este lugar.
Entonces tenemos que tomar la palabra y hacer la vida. Ahora, cuando el pastor Fernando comenzó a desarrollar su temática acerca de la generosidad, y José Maquela le iba a seguir, yo dije, aquí me echaron a perder todo lo que yo podría compartir. Porque yo tenía los pensamientos que quería compartir. Todo esto que le he dicho ahora, eso el Señor me puso aquí que los comparta, ¿sí? El Espíritu Santo en este ambiente de libertad. Pero que todo está cohesionado, todo está unido. Pero como la Biblia es un manantial de riqueza y ellos contaron muchas cosas muy buenas, interesantes y de ayuda, bueno, yo voy a compartir en estos minutos, sin querer entrar en mucha redundancia a lo que se ha dicho, la generosidad es fruto de la gracia de Dios. La generosidad es fruto de la gracia de Dios. Y quiero leer el libro de Juan, o leer unos versículos de Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, del versículo 14 al 17. Del 14 al 17 quiero permitirme leer. Dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús era una persona diferente. Él era una persona distinta. Su gloria, combinada de gracia y verdad, lo transformaron en un personaje singular. La vida de Jesús es una vida sin igual. Y cuando Jesús emerge en la historia, en el escenario de su existencia, el ambiente era un ambiente de presión, de muchas imposiciones, de normas, de exigencias. Un ambiente hostil, porque las mismas expectativas que tenían los religiosos generaban un ambiente no adecuado, el ambiente menos óptimo. Pero sin embargo Jesús tiene una fachada, tiene un porte, tiene una autoridad que lo hace un hombre y un personaje diferente. Y Jesús sirvió de una manera distinta. Su motivación, la motivación de todo lo que él hizo era muy diferente. Dice, vivió una vida en gracia y la verdad. Y como dice literalmente, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, se hizo carne. Y al decir se hizo carne, no significa que dejó de ser lo que era para asumir humanidad, sino los teólogos hablan de esto de la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Pero lo que destaco es lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vivió lleno de gloria, vivió lleno de gracia, vivió lleno de verdad, lleno de verdad. Motivó e inspiró un nuevo estilo de vida, un estilo de vida totalmente opuesto al egoísmo que imperaba en aquellos días. Totalmente opuesto. La vida de Jesús fue una vida revolucionaria. Y dice Juan, vimos su gloria. Y luego más adelante agrega, porque de su plenitud tomamos todos.
Los discípulos recibieron un impacto a través de su experiencia, fueron impactados. Ese impacto generó un cambio en sus propias vidas, porque al observar la vida de los apóstoles y todo lo que vino con el nacimiento de la iglesia cristiana, entonces vemos la influencia transformadora que generó Cristo. Esa gracia abundante que fluía en él, lo hizo una persona totalmente diferente. Y las personas que entraron en contacto con Cristo también se ejerció sobre ellos una influencia transformadora en igual manera. Su compasión, su amor, su tolerancia, su misericordia, ellos se hizo parte, por eso que ellos fueron transformadores, transformaron. Entonces Jesús, el esplendor, dice, vimos su gloria. Y cuando dice vimos su gloria, es que vieron el esplendor de su gracia. La majestad de su verdad fue manifestada en palabras y acciones. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 2, el primer milagro que hace Jesús, versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bendito sea Dios. Sus atributos de la divinidad brillaron a través de su naturaleza humana, brillaron. La vida de Jesús fue sin igual. Y dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley mostraba lo que el hombre debía hacer. Pero sin embargo la gracia mostró lo que el hombre es y lo que Dios es. La ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, dice el escritor sagrado. La ley muestra lo que el hombre debiera ser, pero la gracia presenta lo que Dios es para mí y lo que yo puedo hacer a través de su gracia cuando ésta fluye en mí. Con la ley mosaica vinieron las exigencias, las imposiciones, las normas. Nada de malo tiene, y eso lo usan evidentemente los religiosos aquí en todo este contexto. Definamos gracia. La palabra gracia tiene varias acepciones. Pero la palabra gracia que más predomina en las Escrituras es lo que conocemos como el don inmerecido de Dios. Como el favor que el hombre no tiene derecho a reclamarlo. Es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Es un amor gratuito al hombre que está en un estado de culpa y de pecado. Y que se manifiesta su gracia a través del perdón. Eso lo sabemos a través del perdón. Entonces cuando la gracia de Dios, o mostrar gracia, es generosidad del corazón que está dispuesto a dar. Voy a obviar evidentemente lo que la gracia significa en el impacto salvífico del ser humano. Pero quiero referirme a la experiencia que encontramos en el libro de Segunda de Corintios. Ahí tenemos el ejemplo de la generosidad. Cuando el apóstol Pablo dirige palabras a la primera epístola, cuando escribe la primera epístola, dirige palabras de aliento y palabras de amonestación a los corintios. Los confronta con su inmadurez espiritual. Los confronta con una conducta carnal. Pareciera que el consejo es la falta de amor y sin embargo tenían muchos dones. Había muchos dones, muchas gracias que operaban, pero sin embargo en el aspecto de conducta ellos carecían. Pareciera que hubo un arrepentimiento, pareciera que hubo un cambio de proceder con las amonestaciones del apóstol San Pablo. Y en esta segunda epístola observamos la crisis que está y que experimenta la iglesia de Jerusalén.
Leo los primeros versículos del capítulo 8 de 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Para los santos. Ahora, cuando yo decía anteriormente de la exhortación que hace el apóstol San Pablo, reconoce los dones que hay, toda gracia, toda bendición que opera a través de sus vidas. Pero los amonestas le dice que son carnales, el mismo acto de Santa Cena, hay toda una corrección. Ahora, aplicándolo a nuestras propias realidades, hermano, una congregación siempre puede crecer en su espiritualidad. Una congregación siempre tendrá la posibilidad de progresar en su devoción. Toda congregación, inclusive nosotros mismos, podemos ser despertados al llamamiento, al ambiente de presencia de Dios, para tener una respuesta natural de amor hacia Dios y de amor a las almas, a los seres humanos, aquellos que están en cadenas de perdición. Y Pablo utiliza, esto es para desarrollarlo por mucho tiempo, pero voy a destacar solo algunas cosas. Dice, el servicio para los santos, pidiéndonos con mucho ruego que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El servicio para los santos que el apóstol San Pablo está mencionando era un apoyo económico para los hermanos de Jerusalén, que estaban en una extrema pobreza, que estaban en una situación muy complicada. Ahora, los comentaristas bíblicos hablan que las iglesias de Macedonia no solamente estaban en una situación económica difícil, sino eran días de persecución, eran días muy difíciles los que estaban viviendo, algunos estaban perdiendo sus bienes, era una situación tremendamente difícil y complicada, y que podría haber una respuesta natural a excusarse frente a la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Sin embargo, hermano, nada es demasiado difícil donde el amor de Dios predomina. Nada es demasiado difícil cuando la gracia de Dios fluye a través de una vida. Los corintios no estaban a la altura de los macedonios. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios precisamente utilizando la iglesia de Macedonia como un ejemplo, para inspirarles a dar, para inspirarles en participar en la bendición del dar, para desafiarlos en este aspecto. Entonces Pablo utiliza precisamente ese ejemplo de los corintios y enseña en este capítulo 8 y 9 la gracia del dar. La gracia del dar. Dar con gracia, dar con alegría, dar voluntariamente, son los énfasis que presenta. Pero este dar se origina en una forma tan clara, lo expresa. Se origina este dar por la entrega profunda que manifiestan estos hermanos. Dice, pidiéndonos, el versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Pidiéndonos con mucho ruego, dieron conforme a sus fuerzas. Pero, ¿cuál es la razón? La razón es que ellos se habían entregado primeramente al Señor. Primeramente al Señor se habían entregado. Entonces, el dar con gracia comienza en el corazón. El dar con gracia comienza en el corazón. Si un hombre, una mujer, se entrega plenamente al Señor, si reconoce a su Señor, a Jesús como su Señor, si todas las áreas de su vida están siendo gobernadas por Dios y hay un amor profundo por Dios, el amor hacia las almas, el amor a todo lo que Dios ama, va a ser una reacción totalmente natural. Entonces, el dar
sigue los dictados del corazón. Si ese hombre está conectado con Dios, si esa mujer está conectada con Dios, entonces esa generosidad está prácticamente relacionada con la entrega total. Entregarnos totalmente, entregarnos a Dios, y esa entrega a Dios genera también entregarnos al prójimo. Cuando lo hagamos, es lo que dije, el dinero va a seguir los dictados del corazón. Y esto era para los macedonios, pero también es para los canadienses, norteamericanos, chilenos, colombianos, peruanos. Todos tenemos que practicar la generosidad. Ahora, los rasgos característicos en un dador alegre, aquí están claramente expresados en todo el comportamiento, en la actitud que tuvo la iglesia de Macedonia. Fidelidad, hay que ser fiel a Dios, hay que entregarse a Dios, hay que reconocerlo como el primero en nuestras vidas, es decir, Él siendo la preeminencia de nuestras vidas. Todos sabemos que el marinero se prueba no en el mar en calmo, sino el marinero se prueba con los vientos tempestuosos, en la zozobra, en la tormenta. Cuando parece que la embarcación va a zozobrar, allí se puede observar la valentía, el coraje, la diligencia y otras cualidades que podríamos nosotros observar en el marinero. La habilidad nace en un momento difícil. Y nosotros hemos sido desafiados, varios de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios que le ha tocado compartir algo, han usado la palabra desafío. El lema es un desafío, el lema de este congreso. Ahora, en muchas congregaciones existe muy buena alabanza. En otras congregaciones existe muy buena enseñanza. Pero a veces hay una carencia de generosidad. Hay muchos aspectos de la vida de la iglesia que son muy inspiradores, pero pueden ser fuertes en un área, pero a veces hay un descuido, ya sea por formación, ya sea por identificarse con la pobreza, identificarse de esa manera, y entonces el creyente limita a Dios, verdaderamente. Entonces, pero aquí observamos en estos hermanos esa fidelidad. Esa fidelidad. Hermano, a veces nosotros somos afirmados, bendecidos, intuidos por la palabra. Una palabra nos afirma, una palabra. Yo siempre uso la palabra retener, afirmar, tomar. A veces digo, hermano, hay que establecer la palabra en el corazón, hay que capturar la palabra, porque tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de la palabra. Pero a veces no se mantiene el equilibrio entre la bendición que se recibe con lo que se da. Y esta iglesia, hermanos, era una iglesia que evidenció fidelidad, pero no solamente fidelidad, sino gozo. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 6. Dice así, versículo 5, por tanto consideré necesario, dice Pablo, exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y aquí quiero destacar el gozo. Nadie puede ser un dador alegre a menos que lo descubra. Cuando el pastor Fernando, él preguntó a quiénes le cuesta diezmar, y luego dijo a quienes no les cuesta diezmar, yo levanté mi mano. Porque yo aprendí el principio del diezmo, inclusive antes de ser bautizado, me había convertido. Y así, como no fue ni una enseñanza, pero escuché que
el diezmo conllevaba una bendición y que era un acto de fe y de obediencia. Todo mi familia han sido ellos de joven, todos fieles, en eso, fieles de mao, pero no solamente quedarnos con el diezmo, sino aprender a ser gente generosa, que se evidencie la gracia de Dios que fluye en nosotros, hermano. Así es. Hermano, cuando nosotros comenzamos nuestra vida ministerial muy al límite, siempre muy al límite, pero sabe, con un gozo y con una experiencia de milagros de Dios extraordinario. Yo comencé mi vida ministerial, yo te voy a cumplir ahora 40 años de vida ministerial. Soy pastor fundador y de allí conozco y entro en conexión con la iglesia huelellana, entonces soy pastor, fundador, y con la iglesia huelellana evidentemente nuestro ministerio se ha proyectado mucho más, mundialmente, internacionalmente. Pero cuando comenzamos, hermano, comenzamos un ministerio de tremenda bendición, con mucha respuesta de Dios, salvación de alma, la iglesia empieza a crecer, enfermos comienzan a ser sanados, pero nosotros siempre vivíamos al límite. Vivíamos al límite. Deje contarle una experiencia de vida, sabiendo, cuando uno va transmitiendo su enseñanza, siendo el ejemplo como padre y como pastor, y mi esposa por lo consiguiente como madre, una mujer extraordinaria, porque hubieron un tiempo que yo viajaba mucho, a cruzar a diferentes países, pero ella mantuvo siempre con regularidad, diariamente los devocionales personales, enseñándole a los hijos el temor de Dios, siempre. Eso fue extraordinaria, mi esposa. Honro a la mujer que Dios me dio. Pero nosotros vivíamos al límite. Entonces, un día Carlito tenía como 5 años, el menor tenía Oscar, que algunos conocen acá, Oscar, los dos con ministerio, los dos son fieles colaboradores, no solamente al ministerio que desarrollo en Osorno, Purranque, sino en la obra en general, en Chile. Entonces, él quería comer carne y se pone a llorar porque viene el almuerzo y hay una sopa de verdura y no hay carne, y se puso a llorar que quería comer carne. Entonces yo traté de consolarlo, confortarlo, darle consejo, y seguía llorando y lloraba que quería carne. Le dije, hijo, ¿quieres carne? Bueno, no tenemos carne, hijo, pero ¿sabe? Vamos a pedir a Dios carne. Vamos a pedirle a Dios carne. Entonces ahí se tranquilizó, cómete la comida, vamos a darle gracias por la comida que preparó la mamá. Pero el Dios que yo sirvo, el Dios que me llamó, Él le vamos a pedir que nos mande carne. Y lloré, Padre Celestial, te doy gracias por el alimento que usted ha provisto en nuestra casa. Señor, Carlito quiere comer carne, mándenos carne a la casa, pastor. Así. Hermano, yo no tengo respuesta para lo siguiente, pero lo que sé que Dios responde la oración. Pero antes que yo ore, ya Dios se había movido. ¿En qué sentido? Nosotros teníamos oración a las 7 de la mañana. Entonces a las 7 de la mañana orando, y una de las hermanas, en ese tiempo era una hermana diaconisa, y con su esposo, ellos también estaban en la oración. Y ella era una mujer que se dejaba tocar por Dios y que tenía un oído más afinado que su marido. Entonces, termina el servicio de oración y ella se acerca, porque eso usted va a saber por qué yo sé eso. Entonces le dice, ¿sabe? Mientras estábamos orando, el Señor me habló que el cordero que tenemos para nuestro aniversario de matrimonio lo mates hoy y le lleve la mitad al siervo de Dios. Y hermano, ¿y qué hizo ese esposo? Ese esposo tenía un trabajo ya con su camioneta, lo mandaban a buscar, trabajaba en una empresa, entonces salía y volvía. Y no dijo sí ni no. Se fue. Volvió como la hora y media. Cuando volvió, ella le dijo a la entrada de su casa, mira, no me diste respuesta, pero cuando estábamos en oración, el Espíritu Santo me habló que el cordero que tenemos para celebrar nuestro aniversario de matrimonio lo matemos hoy y le llevemos la mitad al siervo de Dios. Y bueno, no con muy buena gana, carneó el cordero.
todavía no nos levantamos de la mesa cuando ellos tocan la puerta y traen medio cordero. Cuando mi hijo mayor vio, hermano, ese cordero, él sabía que era el Dios de su padre. El Dios de su padre. Amén. Aleluya. El Dios de su padre. Hermano, cuando uno, mire, cuando yo comencé, yo le digo que comencé un ministerio muy próspero, con mucha bendición, con tremendo resultado, pero con un liderazgo alrededor mío carnal. Claro, porque ellos no eran... Entonces, pero yo, mire, deje contarle esta experiencia, porque tiene que ver con el dar, tiene que ver con la respuesta de Dios, tiene que ver con el Dios que yo sirvo. Mi cuñado, que también es siervo de Dios, tuvimos una campaña en una zona rural cerca. Entonces yo me conseguí una bicicleta, él se consiguió también otra bicicleta y nos fuimos a tener en una zona rural una campaña. No era muy lejos, pero teníamos que venirnos por un camino oscuro de tierra. Y el último día, un día predicaba él y yo dirigía y así viceversa en esa campaña. Y el último día, regresando, nos salieron los perros. Y yo me caí y aunque los perros no me mordieron, entonces llego a mi casa y le cuento la experiencia a mi esposa y antes de acostarme oré al Señor. Y le dije, Señor, dame una cacharrita, le dije. Provéeme, Señor, una cacharrita, a ver, un carro viejo. Era una Citroën del año 62. Esa. Claro. Ahora, yo le pedí al Señor una cacharrita. Mire, a los 10 días, antes de los 10 días, llega un hermano que me apreciaba mucho y me dice, pastor, yo voy a vender la citroneta y yo pensé en que usted podía ser bendecido. Yo lo tomé en una respuesta de Dios. Había orado específicamente una cacharrita y afuera de mi casa había una cacharrita. Pero me dice el hermano, pastor, pero el piso está roto, ¿sí? Era un auto como el de Picapiedra. Entonces, pero yo le voy a arreglar el piso, Hermano, yo tomé como un hecho que Dios me había traído a la puerta de la casa una bendición. Pero entonces, ¿cuál fue? Dije, ¿cuánto me vende? 25.000 pesos en ese tiempo. Yo ganaba 15.000 pesos al mes. Pero inmediatamente dije, converso con la junta y le planteo y le digo, hermano, porque habían en depósito como 70.000 pesos. Entonces yo dije, hermano, reúno a la junta y le digo, hermano, tengo esta bendición. ¿Por qué no me prestan los 25 y me lo descuentan de 5.000 pesos mensuales? 5.000 mensuales. Y el primero que habló fue el que tenía la mejor camioneta. Y él dice, usted está recién comenzando y ya quiere vehículo. Y los demás, hermano, se quedaron callados. Hermano, eso produjo un tremendo dolor porque nunca pensé, si yo hubiera tenido un poco de duda, no me atrevo a llamarlo. Pero sin embargo, entonces yo volví tan decepcionado y yo hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, tú me llamaste, perdóname. Tú me llamaste. Nunca me voy a acercar a un tesorero, ni nunca voy a revelar a una iglesia mis necesidades. Eres tú que me llamas y eres tú que me vas a suplir conforme a mi necesidad. Así fue. Bueno, y sabe, el hermano que me vendió la citroneta no apareció más. Apareció a los 3 meses. Pero ¿qué hice yo? Separé
los 5.000 pesos mensuales. Todos los meses separé 5.000 pesos. Tenía 15.000 pesos. Cuando llega mi hermano y me dice, pastor, disculpe, pero le traigo la citroneta. Resulta que el hermano fulano de tal, que era de la misma iglesia nuestra, la iglesia, yo pastoreé a ese hermano, pero no sabía quién le había mandado a arreglar allí. Entonces dice, el hermano se demoró 3 meses, pastor, por la demora, deme 15.000 pesos. Hermano, uno puede ver allí, en estos testimonios de vida, a Dios actuando. Dios actuando. Claro, yo sin ninguna ambición, lo único que quería es un vehículo que me sirva. Hermano, yo nunca me había subido a un vehículo. El vehículo, esta citroneta, tenía neumáticos lisos, no tenía neumáticos de repuesto y no tenía freno. Puro freno de mano. Claro. Hermano, pero esa fue la primera bendición. La primera bendición. Pero sabe, Dios nos ha sorprendido. Tengo otro cuñado que es pastor. Mire, mi esposa, sus hermanos, hay una esposa de pastor y hay 2 pastores más, es decir, y de los 6 hay 4 que están en el ministerio. Y ellos siempre se iban a mi casa. Mi hijo, o uno de mis hermanos, vivía conmigo, menor, es pastor, es siervo de Dios, un maestro, un lindo siervo. Y también mi cuñado es pastor. Y ellos están en mi casa. Nosotros íbamos a ir el 25 de diciembre, y nosotros salíamos con la iglesia a bautismo, y en un paseo con la iglesia, un viaje de confraternidad y bautismo. Y claro, yo tenía un pollito raquítico al horno, porque cada uno llevaba, y yo me estaba preparando para el 25, pero ¿sabe? El 24 yo no pensé en la cena tradicional, que mi sobrino y mi hijo, mi hermano, acostumbraban en sus respectivas casas con nuestros padres. Entonces ya era tarde y mi hermano se da cuenta que no hay nada. Y dice, bueno, no hay nada. Y yo le digo, este es un día como cualquiera. Este es un día como cualquiera. Mañana vamos a viajar, etcétera, etcétera. Pero yo noté la tristeza de ellos y la nostalgia. Entonces, no se pueden acostar tristes y enojados. Le voy a pedir al Señor perdón, porque anduve haciendo tantas cosas y no nos preocupamos, porque siempre estuve al límite. Entonces, si me comía la cena el 25, no tenía para... O sea, si me la comía el 24, no tenía para el 25. Claro, entonces, hermano, uno puede ser muy ungido, pero si a su alrededor hay gente carnal, que son mano bolseador, siempre apretada. Y en ese día le dije, la noche, le dije a estos 2 jóvenes, le digo, no se pueden acostar así tristes. Voy a pedirle al Señor que nos mande una cena. Así, estas locuras de fe. Digo, Señor, perdóname, no preparé, no planifiqué una cena. Envíanos una cena. Porque mi hermano Miguel, mi cuñado Luis, está triste. Ellos quieren comer algo. Hermano, y tocan la puerta. Hermano, me acuerdo como si fuera hoy. Tengo la imagen. Gloria a Dios. Olga de Luna, tú la conoces. Olga de Luna llega, una bandeja de asado de cordero recién salido del horno, ensalada de lechuga, papa caliente y una Fanta. Pero sabe, la bendición es que estaba generando en mi descendencia
que el Dios que yo predicaba era un Dios real. Dios real. Aleluya. Cuando yo me fui a Osorno, mire, cuando yo me fui a Osorno a plantar la iglesia a Osorno, yo vivía en Purranque lo que yo llamé el tiempo de comodidad. Porque vivía en una casa esquina, una tremenda casa, la iglesia me arrendaba. Una tremenda casa. Era invitado continuamente a otras ciudades y fuera del país inclusive, entonces siempre había una bendición extra. Vivía, esa era mi comodidad. Pero yo empiezo a ser llamado a ir a abrir una obra a Osorno. Y yo fui en una locura de fe, sin ningún recurso económico, porque esta iglesia de Purranque, que luego la volví a retomar, porque ahí nace nuestro ministerio, tenemos 2 templos, los 2 templos, gracias al Señor, han sido construidos mientras yo estaba ahí pastoreando. Entonces, de manera que cuando me voy, los hermanos no quieren que me vaya, yo me voy, entonces no le toco ningún peso, sabiendo que Dios me va a responder. Entonces yo vengo, reúno a mi familia, a mis hijos y reúno a mi esposa y le digo, mira, ustedes están dispuestos a seguirme a Osorno, a levantar una iglesia. Dios ha sido bueno con nosotros y yo creo que Dios va a seguir siendo bueno con nosotros. Pero si ustedes tienen una necesidad, ustedes no pueden pedirme nada, porque yo no voy a tener ningún sueldo. Todos tienen que pedírselo a Dios. Y Dios me va a suplir de esa manera. Bueno, todos quedamos de acuerdo. Inclusive había una hermana que jovencita, ya le ayudaba a mi esposa. Mediodía y yo le tenía un sueldo. Conversé con ella, le dije, ¿me quieres acompañar? Tienes que irte puerta adentro y sin sueldo. Aceptó el reto y se fue. Deje contarle una experiencia. Mi esposa ha sido una mujer muy paciente, una mujer que nunca se queja ella, etc. Pero, ¿sabe? Un día, en el desayuno, Oscar, el pastor Oscar, estaba creciendo. Los zapatos estaban buenos, pero estaba creciendo, le dolía. Y dice, papá, me vas a tener que comprar zapatos. Y yo vengo, le digo, pero mi esposa me mandó un guaracazo. Suavecito, me dice, es tu responsabilidad. Claro, ese fue un guaracazo, pero guaracazo. ¿Qué hice yo? Bendije los alimentos. Porque iba a desayunar. Dije, Señor, te doy gracias. Óscar Andrés, necesito un par de zapatos. Señor, envía un par de zapatos. Así, le pedí al Señor. Hermano, estábamos todavía en la sobremesa del desayuno, cuando sonó el teléfono. Y voy al teléfono, y al otro lado hay una hermana, y dice, pastor, nosotros somos tan bendecidos con el programa radial en la radio San José de Alcudia. Nosotros somos dignados, un pueblo rural. Pastor, no se vaya a ofender. Y pastor, irá vuelta y vuelta. Y yo le dije, pero hermana, pero dime. Entonces, y yo vengo y le digo, y ella me dice, pastor, es que nosotros hemos sido tan bendecidos que nosotros matamos una vaquilla y le tenemos a usted una ofrenda. Y yo dije, ¿cómo me voy a enojar si el Espíritu Santo te ha tocado? Me dio la dirección para ir a buscar esa ofrenda. Eran para 10 pares de zapatos. ¡Aleluya! Amén. Hermano, y la satisfacción. Porque mire, lo que yo no conté cuando trajeron el medio cordero, cuando yo les cuento el testimonio a este matrimonio, él se pone a llorar. Porque él mató el cordero de mala gana. Y él confesó.
Pero luego, hermano, el que da siempre es bendecido. El que da siempre es bendecido. Y hermano, ¿cómo estoy en la hora? ¿Sigo? Sigue, porque esas experiencias aumenta la fe de mis hermanos. Sí. Mire, qué bien. Hermano, mire, es que estamos en este desafío del Espíritu Santo, hermano. Y yo quiero hacer algo inusual, hermano. Aquí vamos a traer una ofrenda, hermano, para Jibacán. Claro, vamos a practicar la generosidad. Sí, vamos. Yo tengo a veces alguna frase. Digo, una ofrenda que glorifica a Dios, una ofrenda que avergüenza al diablo. Hermano, yo sé que tú pagaste tu inscripción, que tú has ofrendado, pero vamos a sembrar y poner en acción un corazón generoso. La gracia de Dios. Deje contarle otro testimonio. En California, mire, en California, estoy un tiempo, voy de paso a California y el pastor Edgar me ha invitado y me coordina en algunos cultos. Y bueno, él quería que yo esté en una iglesia más o menos grande, pero el pastor no contestaba el teléfono. Y voy al instituto, y estoy 3 horas hablando de Juan Wesley, y yo hablé de Juan Wesley, pero también hice unos paralelos con lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Entonces eso fue una bendición, me sentí muy libre, compartí con los estudiantes, y luego uno dice, pastor, ¿y usted va a ir a la iglesia nuestra? A ver, ¿de qué iglesia era? Ah, del pastor fulano. Oye, ese pastor no está contestando el teléfono. Entonces él lo llamó. Lo llamó por teléfono y contestó inmediatamente. Si era su colaborador más directo. Entonces él dice, aquí estoy con el pastor Carlos Martínez de Chile, superintendente de Chile, y hemos sido bendecidos, pastor. Entonces él quiere conversar. Le digo, hola siervo, porque yo ya nos conocíamos, hola siervo de Dios, ¿cómo estás? Estoy acá, pues varón, y tengo unos días para poder ministrar en tu iglesia. Y me dice, mira, no, ya tengo el programa del mes. Ah, tiene el programa del mes. Pero yo vengo de Chile. Vengo de Chile. No vengo nada de otro lado. Para otra vez. Entonces le dije, mira, cuando me da la negativa, y me dice la negativa, que él tiene un plan, y que en el programa del mes no puedo, le digo, mira, tú no estás hablando nada con un principiante, estás hablando con un pastor que es superintendente de la obra en Chile y es presidente era en ese tiempo el de Jibacán, pues estaba de líder de Jibacán en ese tiempo. Y le dije, hermano, soy una autoridad en la iglesia wesleyana, le dije, y a mí no me gusta andar mendigando culto, porque yo tengo un ministerio y a mí no me sobra el tiempo, le dije. Tengo una palabra de Dios para tu vida y para bien de tu congregación, le dije. Así con la autoridad. No, le dije, mira, quiero decirte algo. En ti no hay gracia de Dios. Porque cuando fluye la gracia, somos generosos. Cuando fluye la gracia. Es cierto, hermano, que nosotros tenemos que ser celosos del púlpito. Como Spurgeon dijo, yo soy celoso de mi púlpito como de mi cama. Hablando que no a cualquiera el pastor tiene que entregarle el púlpito. Entonces, tiene que entregarle a gente que va a edificar la iglesia. Entonces, le dije, yo tengo palabra de Dios, tengo una palabra que va a bendecir tu vida y va a bendecir la vida. Bueno, él reflejó en ese momento que no tiene gracia, pero ahora cuando voy allá a California, quiere tenerme. Para no recibir otro guaracazo. Pero verdaderamente, hermano, la gracia de Dios cuando fluye, somos generosos. Eso es.
Por eso es que Pablo dice que nadie dé por obligación, por imposición. Porque Dios ama al dador alegre. No es que no ame al que le cuesta, no, Dios lo ama. Pero hay una bendición especial en la liberalidad. Y hermano, no en la cantidad, porque aquí como la iglesia de Macedonia, ellos pidieron con ruego poder participar, con ruegos pudieron participar. Ellos eran pobres. Es hermano, la obediencia y es la calidad con la cual yo me acerco a Dios. Yo tengo una profunda confianza, hermano, que tanto como asamblea, la regional, todo este proyecto, Dios va, como le decía yo a los pastores superintendentes, yo creo, tenemos que dar paso de fe, y yo creo que las finanzas de nuestras respectivas iglesias van a crecer. Amén. Y nosotros vamos a tener ítems especiales para las misiones, no vamos a dejar de ofrendar las misiones. Mire, cuando yo hice un compromiso el año 2007, Chile, el 2007, un compromiso con las misiones con Jibacán de $1.000, nosotros hemos cumplido los $1.000 hasta la fecha. Entonces la iglesia de Chile asumió eso es parte. Inclusive nosotros ya tenemos, ya el año pasado sacamos el diezmo, nosotros de nuestra entrada, y lo tenemos depositado. Aquí está el tesorero, él lo tiene guardado. Ya lo tenemos para la región, ya lo tenemos. Y recibí una carta de Benjamín Galarce, antes que Puerto Rico sea azotado con el huracán, mandó diciendo, ofrendemos para Cuba. Y yo estábamos justamente con una actividad, no tuve mucho tiempo, pero yo en las 2 iglesias que pastoreo, levanté una ofrenda generosa y se la traje a Rigüea, al siervo de Dios acá. Porque hay una bendición. Y la iglesia ha ido aprendiendo, hermanos, aprendiendo al dar. Y Dios nos bendice. Mire, allá nosotros tenemos un evento, con esto concluyo, un evento en un hotel 5 estrellas. Estuvo, por ejemplo, han estado varios siervos de Dios, Robert Barranta estuvo allí, en una actividad nuestra, allí en el hotel 5 estrellas que tenemos, tomamos posesión de ese hotel. Hermano, el mismo del hotel este año me dijo, pastor, no, yo quiero que usted esté, yo le voy a donar, de gracia, y ocupé 3 días. Y después me dijo, ¿por qué ocupó 3 días? Si eran 4 días en el hotel. Bueno, descuéntenmelo. Y me lo descontaron. Todo lo podemos, hermano, en Cristo Jesús. El bien nuestro es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijemos nuestros ojos en la grandeza de Dios. Fijemos nuestros ojos en la superabundancia de Dios. No en nosotros mismos. Si nosotros fijamos en nuestras necesidades, si nosotros vemos nuestra propia realidad, no dejemos que Dios actúe. Dejemos que Dios actúe. Para Dios nada es demasiado difícil, hermano, para Dios sorprendernos con sus bendiciones. Y hermano, quiero desafiarlo. No están todos. Yo sé que va a haber un culto, vamos a ofrendar. Pero hagamos una ofrenda, hermano, que refleje, sellar la palabra. Señor, tú una vez más me estás hablando que yo tengo que cultivar un corazón generoso, que ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Entonces vamos a ofrendar al Señor. Padre, gracias por estos pensamientos que tú me has permitido compartir, Señor, en esta oportunidad. Señor, queremos sembrar en fe, queremos tener un corazón generoso, queremos reflejar tu gracia fluyendo en nosotros, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, confesando tu victoria desde ya. Por lo tanto, Señor, nos acercamos para ofrendar a ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Yo creo que queda mejor aquí en esta mesa, hermano. ¿Sabe, hermano? Nosotros en Chile, nosotros eliminamos los ofrenderos. En nuestros templos, hermano, nadie me ofrenda ahí. Me van a venir a traer ofrenda voluntaria acá. Sí, aquí. ¿Tú viste, José Quintero, cuál es nuestro ofrendero allá en Osorno? Sí, lindo y bien hecho. De primer nivel. Vamos a ofrendar. Vamos a demostrar nuestra generosidad, hermano, ofrendando al Señor. Amén. Esto va para
sembrando, hermano, para las misiones, sembrando para el reino de Dios. Gracias, Padre.